hijo. Gracias, hermano. Saludo a la familia del Clamor de Medianoche, a nuestra iglesia Betel, a los hermanos que quizás estén por primera vez y en especial a todos por sus oraciones. Verdaderamente se puede sentir cuando tienes un pueblo orando por ti. Y lo puedes entender mucho más cuando estás viviendo los momentos que vives y te das cuenta de cuántas cosas Dios te va librando. Me acordaba ahora que el último tema que tuvimos el miércoles 24 de diciembre fue el tema sobre cómo probar con la Biblia si la profeta que tenemos es la profeta correcta. Y este tema lo habíamos puesto antes del estudio que vamos a tener hoy, pues es importante para que cuando veamos las escrituras podamos entender por qué tenemos que ir al espíritu de profecía. Y me llamaba la atención que el día que prediqué ese miércoles, al otro día estaba en el hospital. Y da la casualidad que estoy ayunando con mi hijo la semana pasada. Me toca predicar el sábado pasado en la iglesia de Betel. Decidí predicar el mismo tema por amor a los hermanos americanos que tenemos allí con nosotros y terminé en el hospital. El enemigo no le gusta, parece el tema ese. Al final fue una falsa alarma, todo estuvo bien y sirvió para que pudieran corroborar que todo estaba bien, solo que tuvo una recaída por el asunto de que me extendí, fue un sermón largo, yo estaba en ayuno y eso no debió ser. Pero gloria a Dios, estamos acá y los hermanos orando. Gracias, hermanos. Tenemos hermanos por muchos lados, muchas partes del mundo que me hablan. Creo que nunca había tenido el privilegio de que tanta gente orara por mí. Les agradezco. Seguimos adelante. El tema de hoy, el estudio. Gracias porque José ya oró por nosotros y los demás hermanos igual. El bautismo de Cristo según el libro de San Marcos. Y vamos a ver algo peculiar antes de entrar en el libro de San Marcos, en el libro de Marcos en la Biblia. Porque la gente habla que en Hechos de los Apóstoles todo es en el nombre de Jesús. Pero antes de entrar en el libro de Marcos, vamos a ver un detalle con relación al Nuevo Testamento y con relación a qué se refiere la frase en el nombre de Jesús. Por ejemplo, bueno, voy a compartir con ustedes la diapositiva. La pregunta es, vamos a entrar al libro de Mateo capítulo 7, versículo 22. Solo voy a leer estos versículos, ustedes deben estudiarlo después en casa. Solo les voy a hacer una pregunta. Dice el versículo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? La pregunta sería ahí, ¿qué significa en el contexto en tu nombre? No hace falta ser erudito, no hace falta ir a una universidad teológica. ¿Qué se refiere ahí cuando dice no profetizamos en tu nombre? En el contexto aquí es en tu autoridad, en tu representación, por tu orden, en tu poder, etcétera, etcétera. Si vamos a Lucas 21, versículo 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice Cristo. La pregunta es, en el contexto, ¿a qué se refiere la expresión por causa de mi nombre? En el nombre de Cristo, ¿qué hay? Por causa de mi enseñanza, de mi doctrina, de mi persona, de todo lo que tenga que ver conmigo, la gente iba a ser perseguida. Si vamos a Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa a primera vista, rapidito, creen en su nombre? Es creer en quién, es creer en él, en lo que pueda hacer, en su poder, en su autoridad. Si te vas dando cuenta, la expresión en su nombre no encierra una fórmula como tal. Encierra mucho más que eso. Por ejemplo, tenemos a Juan 5:43 y dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. La pregunta que les hago es, ¿qué significa la frase en el nombre de mi Padre? ¿Cómo se entiende cuando tú lo lees así? Y yo digo, cuando lo lees rápido, pero lo puedes leer lento. Puedes leer el capítulo entero. Puedes leer todo el libro de Juan. ¿Qué significa? Yo he venido en el nombre de mi Padre. En el contexto en que, en representación del Padre, bajo su autoridad, como enviado de él, como embajador del Padre, etcétera y etcétera. No sé si te das cuenta el trasfondo que hay detrás de la expresión,
en mi nombre, en el nombre, por mi nombre. Por ejemplo, tenemos el otro Juan 10:25 y dice: Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué significa cuando Cristo dijo las obras que yo hago en nombre de mi Padre? Significa en representación de Él, por mandato de Él, en obediencia a Él. Entonces, cuando se habla del nombre de Cristo y de su Padre, no se habla de algo en específico. Y esto es bueno que lo vayamos entendiendo, porque estoy en el Nuevo Testamento, no he entrado todavía en Hechos de los Apóstoles, pero el mismo principio que encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es el mismo principio que vas a encontrar en Hechos de los Apóstoles. Dice Juan 17:12, este es mi capítulo preferido. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Qué significará eso? Que Cristo guardaba a los discípulos, a los fieles en el nombre de Dios, en su autoridad, en su doctrina, en tu poder, en tu resguardo, por tu mandato, etcétera y etcétera. Ese es el trasfondo que tiene la frase en el nombre o por el nombre. Juan 17:26, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La pregunta que hago es, ¿qué significará? Yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué significa cuando Cristo dijo, les di a conocer el nombre de mi Padre a ellos? Aquí en el contexto, yo les di a conocer tu carácter, tu autoridad, tu palabra, tu ley, tu voluntad, todo lo que tiene que ver con el Padre. Hechos capítulo 2 versículo 21, si entramos ya a Hechos de los Apóstoles, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es la pregunta que hacemos, ¿y qué significa esto? Pero si lees en Hechos 3:6, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué significará entonces invocar el nombre del Señor? Dice que los que invoquen serán salvos. Y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es en la autoridad de Él, en el conocimiento de Él, en su mandato. Por lo tanto, Hechos capítulo 3, versículo 6, cuando dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La pregunta es, ¿qué significa que Pedro dijo en el nombre de Jesucristo? En ese contexto y en todos los contextos. Involucra la fe en su poder, en su autoridad, en el reconocimiento de su voluntad. Significa que este milagro se va a realizar por el poder de Cristo y no por el poder de Pedro, porque Cristo se hace presente al mencionar o invocar su nombre, y los demonios y la enfermedad y lo que sea se tiene que desaparecer. Por tanto, o sea, solo por el hecho de mencionar su nombre. Y ese es el contexto que tiene en toda la Biblia y en todo el Nuevo Testamento la expresión en mi nombre, en su nombre. Hechos capítulo 4 versículo 7, y dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Cuando les preguntaron en qué no o en qué nombre, ¿qué le están preguntando? ¿En nombre de quién? ¿A quién ustedes representan? ¿Quién los mandó a hacer esto? Y eso es lo que pasa aquí, en potestad, con la autoridad de quién, en representación de quién, quién les autorizó. Entonces, lo mismo que estamos leyendo es lo que se aplica para todas las partes del bautismo. Todo lo que se hace en el nombre de Jesús es por la autoridad de Él, es en representación de Él, es por el mandato de Él de bautizar. Pero bautizar ¿cómo? Y ese es el tema de Marcos. Seguimos, Hechos capítulo 4, versículos 17 y 18. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Le estaban planificando los fariseos agarrar a los discípulos y hacerles eso. Y sigue diciendo el 18, para que especifiquen qué nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué significa esa frase? Porque si en este contexto, si en esta cita significa una cosa,
Lo mismo significa en el resto de todas las citas, porque la misma expresión no tiene diferentes significados. Es el punto de la Biblia. Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Entonces Ananías respondió, este es Ananías cuando Dios le dice, vete que tienes que ungir a Pablo. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué significa invocar el nombre de Jesús? Es apelar a su nombre. Cuando Pablo dijo, invoco el nombre de César, estaba apelando a César para librarse de los judíos. Pero sigue leyendo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, que significa que Pablo iba a llevar su nombre. ¿Es que lo iba a estar mencionando cada 5 minutos? No, no hace falta mencionar el nombre de Jesús cada 5 minutos para que alguien sepa si tú estás llevando el nombre de Jesús o si tú vienes en el nombre de Jesús. Y sigue leyendo, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué significa esa frase? Aquí es llevar el nombre de Cristo y padecer por su nombre. Es hablar de su evangelio y ser rechazado. Es enseñar sus doctrinas y ser acusado. Es realizar toda obra de santidad y de milagros mencionando su nombre y ser perseguido. Es vivir en representación del Maestro y ser condenado. Todo lo que se relaciona en el nombre de Jesús tiene todo ese significado. Y es por esto que cada vez que escuchamos esta frase, está bien claro que se trata de su autoridad. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en la autoridad de Él, bajo la fe de Él, en la confianza de Él, por el mandato de Él, para perdón de los pecados. Su mandato con respecto al bautismo era que se hiciera en la autoridad de Jesucristo. Eso es lo que significa en todo Hechos de los Apóstoles y en todo el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre. El énfasis de Pedro en el nombre de Jesús es comprensible dado que estaba hablando con los mismos judíos que antes habían rechazado y negado a Jesús como su Mesías. Pero vamos a ver hoy algo peculiar, algo que se llama una obra incompleta, es como la he llamado. Y Cristo decía así, Juan 5:43, ustedes lo tienen en pantalla, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Pero ¿qué sucedería si lo siguiente no se hubiera hecho? Porque dice Cristo que vino en el nombre del Padre. Juan 12:49 y 50 dice así, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y ahora te hago la pregunta, ubicándote en el contexto. Si Cristo vino en el nombre del Padre, ¿podría venir haciendo o hablando lo que Él quisiera? No. Porque sería una obra incompleta el decir que Él viene en el nombre del Padre, pero se hubiera venido a congraciar con los fariseos o se hubiera venido a participar de los pecados ajenos. Entonces, el venir bajo la autoridad del Padre sería una obra completa si la obra que realiza es todo aquello que el Padre le mandó a hacer. Bueno, es lo mismo para nosotros ahora y quiero que vayas entendiendo. Si vas a hacer cualquier cosa en el nombre de Jesús, deberíamos asegurarnos que lo que hagamos sea como Jesús dijo que se hiciera. De lo contrario, aunque yo venga en el nombre de Jesús, es más, aunque yo mencione el nombre de Jesús, será en vano. Juan 10:25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que Cristo realizaba es lo que él mismo llama la voluntad de mi Padre. Por eso es que en Juan 5:30
Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando leemos las Escrituras, ¿buscamos mi voluntad o buscamos la de Cristo? Cuando voy a realizar algo, ¿lo realizo según mi voluntad o según lo que Cristo dijo que se hiciera? O como Cristo dijo que se hiciera, es mi punto. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Bueno, Juan 6, 38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Te puedo decir algo? Por más que leas la Biblia, si no realizamos exactamente las cosas como el Padre o Cristo mandó hacer, no vamos a ser resucitados. Por lo tanto, vayamos a las Escrituras con este pensamiento, con esta idea de que podríamos estar realizando una obra incompleta. Y una obra incompleta es una obra, o sea, una obra a medias es una obra que no sirve. Porque para Dios, o incompleto o a medio, no sirve. Y algo parecido sucedió según la Biblia, por ejemplo, Mateo 7, 21 al 23. Dice Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un momentico ahí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Sabes que en la mesa, cuando estaban teniendo el rito de humildad y la Santa Cena, todos le reconocieron Señor a Cristo menos Judas. Judas lo llamó Rabí cuando se encontró con él. Pero cuando estaba en la tumba, el único que le llamó Señor a Cristo fue el ladrón de la cruz. Pero aún así, Cristo está diciendo que aunque me llamen Señor, o sea, aunque me reconozcan como Señor, todavía no es garantía de que vas a entrar al reino de los cielos. Dice Cristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y ahora me empieza a preocupar esto, porque hubieron gente que sí profetizaron en su nombre, ya sea mencionando su nombre o diciendo lo que Cristo quería que dijera, pero lo hicieron. Y en tu nombre echamos fuera demonios, o sea, en tu autoridad echaron fuera demonios. Y aún así, en este contexto, Cristo lo que quiere decir es, dice el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay un problema. Y es el problema que tiene hoy en día el movimiento del Padre y del Hijo. No sé otros si lo tienen. Ahora nos interesa a aquellos que se identifican con el movimiento del Padre y del Hijo. Porque el problema que hay es que creen que están haciendo las cosas porque lo hacen en el nombre de Jesús. Pero no se dan cuenta que si no lo haces como Jesús dijo que se hiciera, aunque vengas en su nombre, aunque menciones su nombre, no sirve. Porque Cristo dijo, no los conozco, hay un problema con ellos, había algo que no hacían, que los descalificaban para ser aceptadas el resto de las obras que estaban haciendo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y todo el mundo dirá, hermano, yo guardo los 10 mandamientos. Espérate un momentito. Hay más de 10 mandamientos en la Biblia. Hay muchos mandamientos en la Biblia. Por eso dice, vayamos a analizar esto de querer hacer algo en el nombre de Jesús, pero no hacerlo como Jesús dijo que se hiciera, sería un gran problema. Porque un mandamiento que tenemos en la Biblia es Mateo 28, 19. Ahí hay un mandamiento. Si no cumplimos con ese mandamiento, de nada nos servirá cumplir con los 10 del decálogo. Y de nada me servirá andar por ahí con la frase en el nombre de Jesús en mis labios, porque sería una obra incompleta. Analicemos un poco la gran comisión de Cristo para sus discípulos a través
ahora del libro de Marcos. Marcos capítulo 16. Y les recomiendo que lean desde el 15 hasta el final, hasta el 18. Y miren cómo dice Marcos. Recuerden, Mateo está enfocando una cosa. Marcos está enfocando otra. Lucas enfoca otra cosa. Juan enfoca otra cosa. Pero todas esas cosas que enfocan tienen que ver con lo mismo desde diferentes ángulos. Y eso es importante. Si todos se enfocaran lo mismo, podríamos decir, yo creo que alguien le dictó a alguien o alguien copió de alguien. O este fue el único manuscrito, el único texto que mandaron a escribir. Pero gloria a Dios que cada uno escribió separado y escribió desde un ángulo. Dice, y les dijo, id por todo el mundo, eso es un mandamiento, por si no lo sabíamos. Y predicad el evangelio a toda criatura, ese es otro mandamiento. Y sigue diciendo, el que creyere, ahora se trata no del que va, sino del que está recibiendo el mensaje. Y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Esa es una expresión completa de Cristo según Marcos. Pero ahora Cristo va a explicar algo más. Y estas señales seguirán a los que creen. Espérate un momentico. Ya no estamos hablando de los 12 discípulos que fueron enviados a ir y predicar el evangelio. Ahora está hablando de aquellos que creyeron y fueron bautizados. Pero lo mismo se aplica a los discípulos y se aplica a los discípulos que vendrán después de estos. Dice así, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, que significa en su nombre, aquí hay que mencionar el nombre de Jesús. Si quiere lo puede mencionar, pero eso no es lo que significa. En mi nombre, en mi autoridad, por mi mandato. En mi nombre echarán fuera demonios. Y vamos a estudiar eso. ¿Cómo se echa fuera demonios? Hablarán nuevas lenguas. ¿Cómo se puede hablar nuevas lenguas? ¿Ustedes creen que diciendo en el nombre de Jesús te doy la autoridad para que hables en nueva lengua? ¿Creen que funciona así? ¿Creen que la Biblia sería así? En el nombre de Jesús te digo al lengua demonio, salte fuera, y se irá fuera, se saldrá. Ya ustedes conocen las escrituras. Y sigue diciendo el 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué hay que hacer para sanar enfermos? Poner las manos así y decir en el nombre de Jesús, sé sano, y se sanarán. ¿Ustedes creen que es así? Dejemos a un lado el tema del bautismo y vayamos y analicemos las otras comisiones. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué es lo que hay que hacer para echar fuera demonios? Es la pregunta. Y algunos contestarán, pues invocar el nombre de Jesús, o sea, mencionar el nombre de Jesús. Y nada más, falso. Haz la prueba, sal afuera y haz la prueba. Voy a sugerir que lo que hay que hacer es todo lo que Cristo dijo con relación a esa comisión. Hay un mandato para echar fuera demonios. Sí, lo debes hacer en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. Sí, es verdad, pero hay un mandato de cómo se tiene que hacer. Marcos 9, 14 al 28. Esto es una experiencia que sucedió con los discípulos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo él les saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y eche fumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y sigue diciendo, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dijo Cristo.
Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y esa pregunta la hizo Cristo para que el resto viera que esto no fue que empezó ahora por ahorita. Y sigue diciendo, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y ahora Cristo le va a decir algo al hombre, algo que le faltó a los discípulos, una de las cosas que le faltó a los discípulos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Para echar fuera demonios, ¿está involucrada la fe? Claro que está involucrada la fe. ¿Puedo venir en el nombre de Jesús? No puedo, no. Debo venir en el nombre de Jesús, pero sin fe estoy mal. Y si la otra persona no tiene fe, no recibe el milagro. Rara vez se recibe por la fe de uno. Tienen que estar los dos juntos. Por eso es que Cristo, él le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre, el muchacho clamó y dijo, creo. Pero ahora le dice algo, ayuda mi incredulidad. Yo creo, pero me falta algo, ayúdame entonces para que este milagro se pueda realizar. Entonces, para echar fuera demonios, tú que vas a echar fuera demonios, sí, tienes que venir en el nombre de Jesús, sí. ¿Puedes mencionar el nombre de Jesús? Sí, hay que mencionarlo. Pero si no eres de fe y oración, si no eres alguien de ayuno, si no eres alguien espiritual, puedes mencionar todo el nombre que de Jesús que tú quieras. No funciona. Pero lo mismo se lo vas aplicando al bautismo, porque el bautismo tiene una forma de realizarse, que aunque tú menciones en el nombre de Jesús, si no la realizas como Jesús dijo, no funciona. Y vamos a seguir, estoy solamente mencionando para que vayan entendiendo el asunto del bautismo, uniendo las otras comisiones, porque la gran comisión no solamente encierra bautismo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agotaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera demonios? Y yo hago la pregunta, ¿acaso para echar fuera demonios no solo se necesita mencionar la frase en el nombre de Jesús? Claro que no. ¿Trataron de echar fuera los demonios los discípulos de Cristo sin mencionar el nombre de Jesús? Yo creo que claro que mencionaban el nombre de Jesús. A nadie se le ocurriría echar fuera demonios en nombre del mismo. A nadie se le ocurriría decir, por el nombre de Eugenio Alejo, te digo, sal fuera. A nadie se le ocurre semejante cosa. Bien tonto sería aquel que se crea con tanto. Por lo tanto, ellos mencionaron el nombre de Jesús, pero algo les falló. Le pregunté a alguien que no cree en el espíritu de profecía, ¿me puedes demostrar bíblicamente que ellos sí lo intentaron hacer en el nombre de Jesús? Y la persona no pudo. Y solo me lo puedes demostrar con el espíritu de profecía. ¿Y por qué me aceptas el espíritu de profecía para lo que te conviene y para otras cosas no? Y esto es lo que estoy viendo dentro del movimiento del Padre y del Hijo, que para el asunto de la no Trinidad, para demostrar la no Trinidad, usamos a la Elena de White con todo su armamento y hasta los pioneros. Cuántas citas existen de Elena de White las hemos descubierto y las hemos sacado de internet, y eso está bueno. Pero el problema está que cuando vamos al asunto del bautismo, no, Elena de White ahí me la sacas. A los pioneros me los sacas. Es con la Biblia nada más. Como si con la Biblia nada más no pudiera demostrar lo mismo que Dios le reveló a la profeta. Por eso tenemos una verdad incompleta, porque no aceptamos el espíritu de profecía. Porque estamos negando lo que Dios, el profeta que Dios levantó para este tiempo. Y estamos negando la fe de aquellos a los cuales Dios les presentó la verdad y con los cuales Él formó el movimiento adventista. Por eso declaro que hoy en día hay muchos movimientos adventistas, porque la mayoría de los adventistas, cada cual tiene una creencia distinta y una plataforma de verdad distinta. No queremos regirnos por el espíritu de profecía,
y no queremos regirnos por la fe de aquellos que fueron primeros. Los discípulos tenían experiencia. Cristo anteriormente había mandado a los 12 a predicar a Galilea, porque alguien me dijo, es que estaban sin experiencia. La gente, por tal de hablar y de justificar, no se da cuenta de lo que está diciendo. Y le dije, espérate, porque se te olvida que el viaje a Galilea fue antes. Esto fue después. Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí fue cuando Cristo los mandó a Galilea. Pero resulta que ahí hubo un mandato, hubo una ley que Cristo les dio. Y yo te pregunto, si ellos hubieran incumplido esa ley, ¿crees que hubieran podido hacer todo lo que Cristo les mandó a hacer? Dice Mateo 10, versículos 5 al 8. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, hay un mandamiento ahí, si no son uno solo, son muchos. Por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entraréis. Todo lo que iban a hacer, dice, mas id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos ha llegado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué recibiste de gracia? Mi espíritu. Te pregunto, si hubieran entrado por caminos samaritanos, o en ciudades samaritanos, o en caminos de gentiles, ¿hubieran podido hacer estos milagros? La respuesta es no, porque había un mandamiento. Vas a hacer milagros, pero solo en los lugares que te estoy mandando. Hay lugares que te estoy negando. Por lo tanto, los discípulos iban a ir en el nombre de Jesús, pero tenían que hacer las cosas como Jesús dijo. De lo contrario, no iba a servir de nada. ¿Van entendiendo el punto? Por lo tanto, si ellos hubieran desobedecido a Cristo y hubieran entrado en las ciudades que Cristo les había encomendado y hacer todo lo contrario, no hubieran podido hacer lo que estaban haciendo. Y dice Elena de White, desea a toda la gente, página 394, párrafo 1. Mientras estaban esperando al pie de la montaña, un padre les había traído a su hijo para que lo librasen de un espíritu mudo que le atormentaba. Cuando Jesús mandó a los 12 a predicar por Galilea, les había conferido autoridad sobre los espíritus inmundos para poder echarlos. Y ahora escuchen bien. Mientras conservaron firme su fe, los malos espíritus habían obedecido sus palabras. Ahora, en el nombre de Cristo, ordenaron al espíritu torturador que dejase a su víctima, pero el demonio no había hecho sino burlarse de ellos mediante un nuevo despliegue de su poder. Entonces, en la gran comisión, Cristo nos manda a hacer muchas cosas en su nombre, bajo su autoridad, pero de la forma que él dejó claro que se debía hacer. Vamos a leer Hechos ahora 19, del 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, dice ella, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Ella no, perdón, el hecho de los apóstoles. Y sigue diciendo el 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, espérate un momentico, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 7 hombres contra un demonio, y no podían, obviamente, contra un hombre endemoniado. ¿Por qué? Porque basta con decir en el nombre de Jesús de Nazaret, ese que predica Pablo, para que estoy especificando exactamente cuál Jesús es, por si acaso hay otro por ahí. ¿Te sirve de algo? No. Porque ni tú crees en Jesús, ni estás haciendo las cosas como Jesús dijo que se hiciera. Eso fue lo que pasó con esta gente. Así que, ¿cuáles son los requisitos para echar fuera a los demonios según la Biblia? Pregunta que ya ustedes saben. Marcos capítulo 9, versículo 29, seguimos avanzando. Y les dijo, este género, dice Cristo, con nada puede salir
sino con oración y ayuno. Si no eres alguien de oración y ayuno, si no eres alguien que respeta las escrituras, si no eres alguien que estás bajo la autoridad de Cristo, si no eres alguien que levantas el nombre de Cristo en alto, si no eres alguien que cumples con la ley, con la palabra de Dios, olvídate de lo que quieras hacer en el nombre de Jesús. No lo vas a poder hacer. Se requiere fe, ayuno y oración, dice Cristo. Quiere decir que la frase en el nombre de Jesús implica solo autoridad, mandamiento y poder, pero si no cumples con los requisitos que Cristo estableció para echar fuera a los demonios, aunque se mencione la frase de autoridad en el nombre de Jesús, no funcionará. Y no es que la frase en el nombre de Jesús no sea importante o sea menos importante, es que la acción está incompleta. Si tienes fe y cumples con los requisitos que Cristo manda hacer, entonces podrás realizar las obras de Cristo en su nombre, o lo que es lo mismo, bajo la autoridad de Cristo. Por eso cuando llegamos al bautismo, el bautismo, yo vengo bajo la autoridad de Cristo, pero para bautizar, Cristo dijo cómo había que hacer. Y él no solamente dejó dicho que el bautismo era por inmersión. Marcos 16:18 dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y vamos a leer en Hechos capítulo 28, versículos del 3 al 6. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Eso fue después del naufragio, que naufragaron todos y fueron a parar una isla. Y aquí está Pablo, todos ellos muertos del miedo, y Pablo haciendo fuego, que era el esclavo. Y el esclavo no era un preso. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los nativos vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente, sin ninguna duda, este hombre es un homicida, porque aunque se ha salvado del mar, la justicia no lo deja vivir. Y qué triste que la gente cree que cuando te ocurren desgracia o enfermedad o cualquier otra cosa, es la justicia divina. Pobre gente. Dice el versículo 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahora te pregunto, ¿por qué Pablo pudo hacer esto? Porque Pablo no tuvo ni que mencionar en el nombre de Jesús. Es que Pablo era un hombre que anda en el nombre de Jesús, que está cumpliendo con la comisión que Cristo le dio a sus discípulos y en particular con la comisión que se le entregó a él personalmente. Tú llevarás mi nombre a los gentiles y tú padecerás por mi nombre. Entonces, cuando tú cumples con lo que Cristo estableció, cuando tú nada más sabes levantar la verdad que Cristo presentó en su palabra, a veces ni te hace falta decir, vengo en el nombre de Cristo. Tu nombre se manifiesta en ti, en todo. Por lo tanto, en Hechos 9, 15 al 16, dice así, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Y este es lo que leímos anteriormente sobre Pablo y Ananías. Y ahora dice en Hechos 9, 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo en aquel que no cumple con los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios, vuelvo a repetirlo, no son 10. Desde el Génesis 1 hasta Apocalipsis hay mandamientos por doquier. Uno que deje de cumplir te hace culpable de todos.
Marcos 16:18. Dice, y tomarán en las manos serpientes y si se bebieren cosas mortíferas no les dará daño. Ahora dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La pregunta es, ¿cómo son sanados los enfermos? Y todos dicen en el nombre de Jesús, o mencionando el nombre de Jesús, o invocando el nombre de Jesús. Falso. La frase en el nombre de Jesús significa que tú realizarás esta acción bajo la autoridad de su nombre, pero la pregunta es, ¿qué hay que hacer aparte de mencionar el nombre de Jesús para sanar enfermos? Hay que con fe imponer las manos sobre ellos. Pero tú tienes que ser de fe y oración para hacer esto. Y ahora sí, dice esta cita de la sierva de Dios, y al final de su ministerio terrenal, cuando encargó a sus discípulos la solemne comisión de ir por todo el mundo para predicar el evangelio a toda criatura, declaró que su ministerio se investiría de autoridad por la devoción de la salud por la devolución de la salud a los enfermos. Oh, el ministerio de ellos se investiría de autoridad. Por eso Cristo dijo en el versículo 18 de Mateo 28, toda autoridad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto significa que por eso es que yo les puedo decir a ustedes y les puedo dar la orden. Ir y hacer discípulos. Les puedo dar la orden ir a hacer discípulos y bautizarlos. Sigue leyendo la cita. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:15-18 cita ella. Y dice, al sanar en su nombre las enfermedades del cuerpo, iban a testificar de su poder para sanar el alma. Tú sanas en el nombre de Jesús, no exactamente porque menciones el nombre de Jesús, sino porque tú estás yendo bajo la autoridad del nombre de Jesús y estás cumpliendo bajo el mandamiento de Cristo. Y ahora viene la gran pregunta, ¿cómo debo yo bautizar o cómo debo ser bautizado? Esta es la pregunta que tenemos que contestar. Solamente en el nombre de Jesús, falso. O sea, yo te voy a bautizar, te bautizo en el nombre de Jesús para perdón de tus pecados. No funciona así. Y así lo hacemos, sí. O sea, lo hacen muchos. Yo bautizo bajo la autoridad de Cristo. O yo me bautizo en la autoridad de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos o las instrucciones o la declaración de Cristo para yo bautizar? ¿Qué palabras declaró Cristo que se deben decir para bautizar o ser bautizado? Porque si para sanar enfermos hay que poner las manos, si para sacar fuera demonios hay que usar la fe y la oración y el ayuno, para bautizar a Cristo dijo cómo había que hacerlo. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es lo que se debe hacer para bautizar y para ser bautizado. Por lo tanto, si vas a usar una fórmula bautismal, y esa palabra no está mal, la menciona la profeta, es que tú puedes decir, yo vengo bajo la autoridad de Cristo, ya que sería bueno que lo dijeras, porque no creo que sea algo correcto decir, vengo por el mandato de la iglesia, vengo porque soy ministro del evangelio. Ni porque eres ministro, ni porque tienes una credencial de la iglesia, es que tú tienes autoridad para bautizar. Esa autoridad la dio Cristo, por lo tanto, ya que quieres hacerlo, debes declarar que yo vengo bajo la autoridad de Cristo o en el nombre de Cristo a bautizarte. Por lo tanto, para perdón de tus pecados te bautizo como Cristo dijo que bautizara, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Si te molesta mencionar eso, hay un problema contigo. Y no te estoy acusando. Pero analízate, si me molesta que se mencione algo que es bíblico, y por eso vas a ver que muchos empiezan a decir, para poder eliminar eso, y para ellos no quedar culpable de que les moleste esa frase, no es que ese texto fue añadido. No es que en la Biblia, de esa moderna que anda por ahí, la Biblia Kadosh, una Biblia que existió ahora en el 90 y pico. En esa Biblia no menciona eso. Una Biblia que pisotea los más de 40,000 manuscritos que existen y que vamos a tener un estudio de cómo fue que surgieron esos manuscritos para saber si podemos confiar en ellos o no. Inventamos cualquier cosa, sacamos a la profeta del camino, la eliminamos
porque no nos conviene, porque si eliminamos a la profeta y ponemos a los pioneros como que ellos no sabían lo que estaban haciendo, que en eso estaban errados, entonces podemos ahora disfrazar este versículo y cambiarle cosas. Y eso sí es un problema, porque hasta espiritualizamos la Biblia, usamos espiritismo en la Biblia, cuando decimos es que eso se cumple espiritualmente, porque no aceptamos ni la palabra de Dios literal. Y esto es lo que se debe hacer para bautizar y para ser bautizado. Si quieres saber qué hay que hacer para ser bautizado y qué tiene que hacer alguien que va a bautizar, dice Hechos capítulo 8, dos versículos 5 y 12. Dice así: entonces Felipe, ¿se acuerdan Felipe que el Espíritu lo trasladó hacia un camino que estaba el eunuco, el etíope, que estaba leyendo Isaías? Bien. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, perdón, me adelanté, esta es la parte que Felipe estaba predicando. Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Espérate un momentico, voy a volver a leer. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y ahora sí, Felipe es transportado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 34 y 38. Felipe es transportado con el etíope, le explica y dice así: respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, desde Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Tuvo que haber pasado hasta por Malaquías, que anunció ese evangelio, y luego hasta el momento de Cristo. Y sigue diciendo el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Una pregunta clave. El eunuco pidió ser bautizado. Y dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Tienes que creer en qué. En las historias que te conté de Isaías, no. Tienes que creer en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, en ese Mesías, en que ese Cristo es el Mesías, o en que ese Mesías humano es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era eso. ¿Será verdad que era eso? Seguimos leyendo. Y respondiendo dijo, ahora él tiene que declararlo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, una vez que la persona cree en ese Cristo, en esa autoridad como Mesías y como Hijo de Dios, dice ahora, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y te tengo que hacer la pregunta, ¿cómo bautizó Felipe? Distinto a como Cristo dijo. Porque eso es un problema cuando declaramos que bautizo es en el nombre de Jesús. Ahora metemos en problema a Felipe y a todos los discípulos, porque aparentemente en Hechos de los Apóstoles nadie bautizó como Cristo dijo que bautizar. Y es porque nosotros, cuando leemos las Escrituras, queremos interpretarla a nuestra propia forma. Porque el nombre de Jesús no es la fórmula bautismal, es la autoridad de Cristo. Es bajo la autoridad que tú estás haciendo lo que estás haciendo. Dice la sierva de Dios, antes de dejarlos, Cristo les dio a sus seguidores una promesa positiva de su ascensión. Él les enviaría el Espíritu Santo. Y pues dijo, enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, un Dios personal, y del Hijo, un Salvador personal, y del Espíritu Santo, enviado del cielo a representar a Cristo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cita ahí Mateo 28, 19. Siguiente cita, cuando bautizamos en el nombre de quién, de Jesús, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cita ahí a Mateo 28, 19, es por esto que expresamos nuestra creencia en la existencia de un Dios verdadero
la mediación de su Hijo y la influencia del Espíritu Santo. Oh, perdón, esa situación de Uriah Smith, de un pionero. Por lo tanto, tanto Elena de White y los pioneros entendieron que Mateo 28:19 es la gran comisión en la que Cristo no solo nos ordena a nosotros a realizarla, sino que también nos da mandamientos e instrucciones para saber cómo realizarla. Y solo menciono una o dos citas en realidad. No es porque existan una o dos citas. Existen muchos más y más poderosas que esta, podríamos decir. En fin, nuestro bautismo, para que sea bajo el poder del nombre de Jesús, tiene que ser realizado bajo las instrucciones o el mandamiento de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la sierva de Dios, el Salvador dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son palabras de inspiración. No teman equivocarse al creer plenamente en ellas. Segunda cita. Eso estaba en el Review and Herald, marzo 4, 1909. Cada obrero debe decir de corazón, he llegado a una estrecha relación con Cristo. He hecho votos sagrados. Cuando fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fui sepultado con Cristo en la semejanza de su muerte y resucitado en la semejanza de su resurrección. Me comprometo a consagrar mi vida a su servicio. Y la cita que viene a continuación fue la más que me golpeó a mí en particular. Dice esta cita, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice ella ahora, justo antes de dejarlos, Cristo dio a sus discípulos esta promesa del Espíritu Santo, y mientras las palabras estaban en sus labios, ascendió. Entonces no se trata que la profeta usa Mateo 28:19. Se trata que esas palabras salieron de los labios de Cristo mientras él iba ascendiendo. ¿No le quieres creer al profeta? Eso es un problema grande que tendrás. No puedo hacer más nada. Por lo tanto, y termino con esto. Y esto lo voy a aplicar tanto para aquellos que son ministros como para aquellos que son oyentes. Tanto para los que enseñan como para los que reciben la palabra. Deberías leer este capítulo entero y aplicándote cada verso a ti. Yo empiezo por el versículo 3 que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si estás enseñando esto, pero estás negando algo o un mandamiento de Cristo o del Padre, no estás enseñando al Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Perdón. Y si tú estás recibiendo la palabra y aceptas que existe un solo Dios y su Hijo Jesucristo, pero niegas alguna parte de la palabra, no has recibido a ese Dios, ni le conoces todavía. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Habré yo glorificado a Dios en esta tierra? ¿Podré decir, si hoy muero, he acabado la obra de Dios? Si algo dejé de enseñar o enseñé erróneamente o engañé o algo que oculté, mi obra no fue completa, no acabé en nada. Seré parte de aquellos que dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Mira que en tu nombre prediqué y de viaje a la Florida y fuimos allá a Nebraska y presentamos la verdad del Padre y del Hijo como si eso fuera lo único y suficiente. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Puedo decir yo como ministro que he manifestado el nombre de Cristo cuando hay algo que he negado de él? ¿Puedes tú, como siervo de Dios, decir yo he manifestado el nombre de Jesús o estoy recibiendo
la manifestación del nombre de Jesús negando algo de Jesús? Y sigue diciendo Cristo, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Tuyos eran, puedo decir yo como ministro, esos que pusiste en mi camino y tú me los diste y han guardado tu palabra. ¿Crees que lo que yo estoy enseñando está conllevando a la gente a guardar su palabra, a no negar nada o a negar algo? Y hay un problema si yo estoy incumpliendo con algo de esto como ministro, porque a todos los ministros se les está olvidando la frase que Cristo dijo: aquel que enseñe esto a aquellos más pequeños, mejor le fuera. Aquel que le sirviera de piedra de tropiezo a estos pequeños, mejor le fuera que se amarrase una piedra del molino al cuello y se lanzase en el medio del mar. Por eso dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Han conocido de la gente todas las cosas de las Escrituras y todo lo que procede del Padre. Pero si niego Mateo 28, 19, estoy negando algo y le estoy diciendo, hay cosas en la Biblia que no proceden de Dios, ten cuidado. Cuando le digo a la gente, no es como lo lees, tienes que reinterpretarlo, le estoy diciendo a la gente, hay cosas en la Biblia que no proceden del Padre, así como lo estás leyendo, hay que reinterpretarlo, está mal. Hay un problema grande dentro del pueblo de Dios, o dentro de ese pueblo que se autoproclama pueblo de Dios. Por eso Cristo dijo en Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. 8, porque las palabras que me diste les he dado, les hemos dado a la gente toda la palabra de que está en la palabra de Dios. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son a los ministros, cada persona que Dios pone en tu camino, son de Dios, que los pone delante de ti para que tú les ministres. ¿Qué le vas a ministrar tú? ¿La palabra de Dios o tu interpretación? 10, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Habremos recibido la palabra, habremos dado la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad y la pregunta que te hago es, ¿podré yo como ministro decirle a Dios, santifícalo en tu verdad? ¿En cuán verdad? ¿En la verdad de la palabra o en la que yo estoy enseñando? A menos que la que yo esté enseñando sea igual a la que está en la palabra. Y aquí llegamos al final, hermanos. Hermano, espero que podamos entender cuán importante es apegarnos a la palabra. Cuán importante es que aceptemos lo que está en la palabra de Dios. Que si hay algo que nosotros veamos que nos parece que esté mal, no es la palabra la que está mal, es mi mente. Pero por eso mencionamos en el último tema que tuvimos, si tú estás leyendo las Escrituras y yo lo estoy leyendo y ahora venimos los dos y nos confrontamos, yo tengo como interpretación en este pasaje esto y esto y esto, y ahí vengo yo y te digo, pues yo lo que interpreto ahí es esto y esto y esto. ¿Cómo podríamos encontrar la solución? ¿Cómo podríamos encontrar la verdad? Alguien dijo una vez que Elena de White todo lo corroboró o todo lo demostró con la palabra, sí, pero se nos olvida que Dios también venía en visión a ella y le declaraba exactamente de todas las ideas cuál era la correcta. Si nosotros fuéramos al espíritu profecía, buscáramos ese árbitro, si fuéramos a ver a ella, a ver qué fue lo que Dios le reveló, entonces uno de los dos podríamos conocer quién está equivocado. Y al mismo tiempo ambos podríamos conocer qué es lo correcto. Dios siempre tuvo que enviar profetas después de un tiempo para acá, porque al hombre le fue fácil reinterpretar la palabra
a su antojo. Si existen tantas religiones, es porque existen tantas formas de interpretar la palabra. Pero cuando nos regimos a través del testimonio de Jesús, de la revelación de Jesús, entonces podremos entender cuál es la interpretación correcta de la palabra. Cómo es que yo debo ver la palabra. Y aún más, no solamente mirar a la profeta, podemos ir más allá y vamos a ver esos hombres que dieron su vida por la palabra de Dios, por la verdad, que hasta el último momento de su vida estuvieron levantando la antorcha de la verdad. ¿Qué entendieron ellos? Que les fue revelado. Y vamos a ver lo mismo que Dios reveló a través de la profeta. Pero como negamos al espíritu de profecía, por eso tenemos tantos movimientos adventistas del séptimo día hoy en día. ¿Y a cuál vamos a seguir? Y todavía me maravillo porque la gente está que no, y mira que y escucha al otro y al otro y al otro, y hay un nivel de confusión grande. Se está pisoteando la palabra. Y cuando nosotros negamos una verdad, sucede que nos quedamos estancados ahí. Cuando negamos una luz, ahí nos quedamos en tinieblas. Y luego viene otra luz, no vamos a ver esa segunda luz, porque esta primera la negamos. Y luego viene la tercera, y los demás están avanzando de luz en luz, y avanzando en conocimiento y en verdad. Y yo estoy estancado porque negué una, así es como funciona. Hasta que no entienda esta luz, hasta que no la vea y la acepte, entonces podré ver el resto de las revelaciones que Cristo está dando de su palabra. Que hay muchos estancados hoy en día porque niegan la palabra, porque ponen sus preceptos, sus preconceptos por encima de la palabra. Por eso Cristo condenó a los fariseos cuando dijo: bien invalidáis el mandamiento por vuestras tradiciones. Así que espero que meditemos en este tema. Creo que debemos seguir avanzando en otras verdades. No debemos estancarnos en el asunto del bautismo. Eso está claro. Leamos el Nuevo Testamento, el contexto de la frase en el nombre de Jesús. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, el contexto de la frase en el nombre de Jesús, y entonces comparemos con la profeta y la palabra de Dios, y entonces entenderemos que Mateo 28:19 es algo real, que es el verdadero bautismo que se debe realizar. No neguemos a Cristo ni a su palabra, no neguemos sus verdades. Vivimos en un tiempo peligroso donde muchos están esperando ley dominical y están esperando eventos y demás, pero no se dan cuenta que están negando una cosa de la palabra. Que Dios te bendiga y Dios te guarde y nos siga ayudando a crecer, que nos ayude a signo de la palabra de Dios, a aferrarnos a ella, a levantarla sin vergüenza, sin temor, y ponerla en un lugar donde brille y pueda ser vista por todos. Dios te bendiga, hermano. Vamos, no sé si vamos a cantar, pero vamos a orar un momento antes de pasar al canto. Así que te invito, donde quiera que estés, que me acompañes en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra es verdadera y porque es una antorcha para nosotros. Pero hemos encontrado que hay tantas cosas en tu palabra y una de ellas son múltiples mandamientos. Y a veces creemos que hacemos bien quitando algunos de ellos porque son inofensivos y ponemos los nuestros encima de ellos o sobre ellos. Ayúdanos para que podamos mirar tu palabra así como está, abierta, limpia, clara para nosotros. Que seamos de tal forma, de tal manera que podamos aceptar fácilmente y sencillamente como un niño lo que está establecido en tu palabra. Que aceptemos tu voluntad en todas las cosas. Que practiquemos tu voluntad para todas las cosas que tú has mandado hacer. Que tu pueblo pueda crecer, pero más que todo,
que no neguemos tu palabra, que vivamos por ella, que vivamos en ella, que practiquemos tu palabra. Una bendición para cada hermano aquí presente. He conocido una lista de enfermos y de hermanos convalecientes. Pongo en tus manos esta lista y otros más que nos han mencionado. Obra según tu voluntad en ellos, así como obras en nosotros. Gracias por los hermanos que tú has puesto en su corazón que oren por mí. Te agradezco de antemano porque soy barro y tú has tenido bien tenerme hasta aquí, a tu servicio. Permite, Padre, que todos juntos entendamos que somos un pueblo, que somos una vasija para ser llenados de tu espíritu y que ese espíritu pueda ser derramado en todo el mundo. Acompaña a este pueblo en esta noche que va del descanso, que ellos puedan descansar, puedan dormir, tener un sueño tranquilo y reparador, y que mañana amanezcamos con nuestra fe y nuestra confianza en ti más robustecida. Y también permite que aquellos que en un futuro puedan ver este video, tu espíritu también les alcance y tu paz también esté con ellos. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Fuerte abrazo.